El ingeniero Mauricio Escalante arrancó los cables de las manos del niño y los tiró al suelo. ¿Este mendigo va a tocar mi máquina? ¡Seguridad! Tomás Villanueva no dijo nada. Solo recogió los cables en silencio mientras 12 ingenieros reían. Cuando conectó el primero, las risas pararon. Cuando conectó el segundo, la pantalla cambió de error a sistema estable. Nadie respiraba. Y lo que hizo después dejó a todos paralizados. Tomás Villanueva despertó antes del amanecer, como todos los días, sobre un colchón que olía a humedad y sueños postergados. Tenía 13 años, manos ásperas de tanto trabajar y unos ojos oscuros que habían visto demasiado para su edad. El cuarto donde vivía con su madre medía 4 metros por 4, con paredes de bloques sin pintar y un techo de lámina que sonaba como tambores cada vez que llovía. No había ventanas, solo un hueco cubierto con plástico que dejaba entrar un hilo de luz gris cuando amanecía. En una esquina, una hornilla eléctrica servía de cocina. En otra, una cubeta hacía las veces de lavabo. Era todo lo que tenían, pero era suyo. Su madre, Carmen Villanueva, ya se había ido. Trabajaba como personal de limpieza en la planta industrial Meridian Technologies, el gigante de acero y cristal que dominaba el horizonte del barrio San Marcos. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 9 de la noche. 16 horas fregando pisos, vaciando basureros y limpiando baños de ejecutivos que ganaban en una hora lo que ella ganaba en un mes. Sus rodillas estaban marcadas por años de arrodillarse sobre baldosas frías, sus manos agrietadas por el cloro y los químicos de limpieza. Pero cada noche, sin importar el cansancio que le pesaba en los huesos, le dejaba a Tomás un plato de comida tapado con un trapo limpio y una nota que siempre decía lo mismo: «Te quiero, hijo. Eres mi orgullo». Tomás se levantó en silencio y buscó bajo el colchón su tesoro más preciado, una caja de madera que su padre había construido con sus propias manos. Estaba gastada por el uso, con las esquinas redondeadas y manchas de betún que contaban años de historia. Dentro guardaba sus herramientas de trabajo, cepillos de cerdas duras, latas de pomada para zapatos, trapos que alguna vez fueron camisas y un destornillador pequeño que nunca usaba para lustrar, pero que llevaba siempre consigo. Ese destornillador había pertenecido a su padre. Roberto Villanueva había muerto 5 años atrás, cuando Tomás tenía apenas 8. No murió en un accidente espectacular ni en una tragedia que saliera en los periódicos. Murió de cansancio, de pobreza, de un sistema que exprime a los trabajadores hasta dejarlos secos. Era técnico electricista, el mejor del barrio según quienes lo conocieron. Podía reparar cualquier cosa: televisores antiguos, radios descompuestos, refrigeradores que los demás daban por muertos. Sus manos tenían un don que nadie podía explicar, una conexión casi mística con los cables y los circuitos. Y cada noche, después de trabajar 12 horas en empleos mal pagados, se sentaba con Tomás y le enseñaba los secretos de la electricidad. «Mira, hijo», le decía mientras desarmaba algún aparato rescatado de la basura, «los cables son como venas. Llevan la energía igual que la sangre lleva vida. Si aprendes a escucharlos, te dirán exactamente qué necesitan». Tomás escuchaba fascinado, sus ojos pequeños siguiendo cada movimiento de las manos de su padre. Con el tiempo, comenzó a entender. A los 7 años ya podía identificar un cortocircuito con solo mirar. A los 8 reparó su primera radio solo, sin ayuda. Su padre lo abrazó ese día con lágrimas en los ojos. «Tienes el don, mijo. Tienes el don». Una semana después, Roberto Villanueva no despertó. Su corazón, agotado de tanto luchar, simplemente se detuvo mientras dormía. Tomás fue quien lo encontró.
frío e inmóvil en la madrugada, y ese momento quedó grabado en su alma como una cicatriz que nunca cerraría. En el funeral que pagaron los vecinos porque ellos no tenían ni para las flores, Tomás prometió en silencio que honraría la memoria de su padre, que usaría el don que le había heredado, que algún día demostraría que Roberto Villanueva no había vivido en vano. Pero la vida tenía otros planes. Sin el ingreso de su padre, la situación se volvió insostenible. Carmen tuvo que tomar el trabajo en Meridian, el único disponible, aunque significara desaparecer de la casa antes del amanecer y volver cuando Tomás ya dormía. Y Tomás tuvo que abandonar la escuela para trabajar. Comenzó lustrando zapatos en la calle, ofreciendo el único servicio que podía dar sin capital ni herramientas costosas. La caja que su padre había construido para guardar componentes electrónicos ahora guardaba betún y cepillos. Era una ironía cruel que Tomás sentía cada vez que la abría. Esa mañana, como todas las mañanas, Tomás salió de la vecindad con su caja al hombro y caminó las 15 cuadras hasta la entrada de Meridian Technologies. El edificio se alzaba ante él como una catedral de acero y cristal, brillando bajo los primeros rayos del sol con una arrogancia que parecía burlarse de su pobreza. Adentro, en algún piso que él nunca conocería, su madre ya estaría de rodillas fregando el piso de algún ejecutivo. Afuera, él se sentaba en su banquito de madera y esperaba a que los zapatos caros pasaran frente a sus ojos, rogando que alguno se detuviera. Los primeros trabajadores comenzaron a llegar cuando el reloj de la fábrica marcaba las 6:30. Llegaban en oleadas. Primero los obreros con sus uniformes azules y cascos bajo el brazo, caminando rápido con la prisa de quienes temen llegar tarde. Luego los administrativos, con sus camisas planchadas y maletines de cuero sintético, mirando sus teléfonos mientras cruzaban la entrada sin levantar la vista. Y finalmente, cerca de las 8, los que realmente importaban. Los ingenieros, los ejecutivos, los dueños del mundo. Estos llegaban en autos importados, con trajes que costaban más que lo que Carmen ganaba en un año, y zapatos de cuero italiano que brillaban incluso antes de ser lustrados. Tomás había aprendido a identificarlos por sus zapatos. Los obreros usaban botas de trabajo, resistentes pero descuidadas, y nunca pagaban por un lustre. Los administrativos usaban zapatos de tienda departamental, aceptables pero sin distinción, y a veces le daban unas monedas por un trabajo rápido. Pero los ingenieros y ejecutivos, esos usaban zapatos que Tomás solo había visto en las revistas que encontraba en la basura. Cuero legítimo, suelas de goma importada, costuras invisibles hechas a mano. Esos zapatos eran su objetivo, su sustento, su razón para madrugar cada día. Esa mañana, Tomás lustró 3 pares de zapatos antes de las 9. Un administrativo de contabilidad que le pagó exactamente lo acordado, sin propina ni palabras. Un supervisor de planta que le arrojó las monedas al suelo en lugar de dárselas en la mano y que se fue mientras Tomás todavía recogía el pago del asfalto. Y un joven ingeniero recién contratado que parecía incómodo con todo el ritual, que le dio el doble de lo pedido y murmuró un gracias que sonó casi como disculpa. Tomás guardó cada moneda en el bolsillo de su pantalón remendado y siguió esperando. A las 9:15, un auto negro de vidrios polarizados se detuvo frente a la entrada principal. No era un auto cualquiera, era un vehículo que exudaba poder desde cada centímetro de su carrocería impecable. El chofer bajó primero, rodeó el vehículo con pasos medidos y abrió la puerta trasera con una reverencia casi teatral. De adentro emergió un hombre que parecía tallado en granito, alto, de hombros anchos, cabello canoso peinado con precisión militar y un rostro que jamás había conocido la duda.
Vestía un traje azul marino que probablemente costaba lo que Tomás ganaría en 10 años de lustrar zapatos, y sus zapatos Oxford de cuero negro brillaban como espejos bajo el sol de la mañana. Era Mauricio Escalante, ingeniero jefe del proyecto Nexus, el hombre más poderoso de Meridian Technologies, después del dueño mismo. Tomás lo conocía de vista, aunque nunca había cruzado palabra con él. Sabía que los demás ingenieros le temían, que los obreros bajaban la mirada cuando pasaba, que incluso los ejecutivos de finanzas medían sus palabras en su presencia. Escalante era una leyenda en la planta, brillante, implacable, despiadado. Había diseñado sistemas que revolucionaron la industria y destruido carreras con la misma facilidad. Nadie cuestionaba sus decisiones. Nadie se atrevía. Tomás vio una oportunidad. Los zapatos de Escalante, aunque brillantes, mostraban el polvo fino del camino desde su residencia. Un buen lustrador podía notar esos detalles, esas imperfecciones invisibles para ojos no entrenados. Se puso de pie, alisó su camisa raída lo mejor que pudo y se acercó con su caja bajo el brazo. «Señor», dijo con voz clara pero respetuosa, «sus zapatos merecen un lustre, solo tomará 3 minutos». Escalante se detuvo. Por un instante, sus ojos grises se posaron sobre Tomás, como si examinara un insecto particularmente extraño. La mirada duró apenas 2 segundos, pero en ese tiempo Tomás sintió que lo atravesaban, que lo medían, que lo descartaban. Sin una palabra, sin un gesto, sin la más mínima acknowledgement de su existencia, Escalante continuó caminando hacia la entrada. Pasó junto a Tomás tan cerca que el niño pudo oler su colonia cara, y siguió adelante como si nada hubiera ocurrido, como si Tomás fuera aire, como si no existiera. El chofer que venía detrás casi tropezó con el niño y lo empujó con el hombro sin detenerse. «Fuera del camino», murmuró con desprecio. «El señor Escalante no trata con tu clase». Tomás se quedó inmóvil, sintiendo el ardor de la humillación subir por su pecho hasta su rostro. No era la primera vez que lo ignoraban. No era la primera vez que lo trataban como basura. Pero había algo en la absoluta indiferencia de Escalante que dolía más que cualquier insulto directo. Era como si para ese hombre Tomás ni siquiera mereciera el esfuerzo de ser despreciado. Los días siguientes fueron una repetición del primero. Tomás llegaba antes del amanecer. Se instalaba en su puesto junto a la entrada y esperaba. Lustraba zapatos de quienes se dejaban, cobraba sus monedas, soportaba las humillaciones pequeñas que formaban parte del oficio. Y cada mañana, cuando el auto negro de Escalante llegaba a las 9:15, se quedaba inmóvil observando cómo el ingeniero pasaba junto a él sin dignarse a mirarlo. Era un ritual de invisibilidad que se repetía con precisión cruel. Una semana después, algo cambió. Tomás estaba terminando de lustrar los zapatos de un contador cuando escuchó voces alteradas cerca de la entrada de servicio. Reconoció una de ellas inmediatamente. Era la voz de su madre. Se disculpó con el cliente, guardó sus cosas a toda prisa y corrió hacia el origen del ruido. Lo que encontró le heló la sangre. Carmen estaba de pie frente a un supervisor de seguridad, un hombre corpulento de cuello grueso y expresión de bulldog. A su lado, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción, estaba una mujer de traje sastre que Tomás reconoció como la coordinadora de recursos humanos. Su madre tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. En el suelo, a sus pies, había una bolsa de basura abierta con su contenido esparcido. Restos de comida de la cafetería ejecutiva, servilletas usadas, vasos de plástico. «¿Qué está pasando?», preguntó Tomás acercándose. El supervisor lo miró con desprecio. «Esto no es asunto tuyo, niño. Vuelve a tu esquina». Pero Tomás no se movió.
Miró a su madre, quien negaba con la cabeza, suplicándole en silencio que se fuera. «Mamá», insistió, «¿qué pasó?» Carmen tragó saliva antes de responder. «Dicen que robé comida de la basura, hijo». La coordinadora de recursos humanos intervino con voz afilada. «No dicen, tenemos evidencia. La señora Villanueva fue vista sacando alimentos de los contenedores de la cafetería ejecutiva. Eso es robo de propiedad de la empresa». Tomás sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Robo? ¿Por tomar comida que iban a tirar? Miró la bolsa en el suelo. Había un sándwich a medio comer, una manzana con una pequeña mancha, un envase de yogurt que probablemente estaba por vencer. Basura, literal basura que iban a desechar, y su madre, que trabajaba 16 horas diarias por un salario miserable, estaba siendo acusada de robar basura. «Es comida que iban a tirar», dijo Tomás con voz firme. «Nadie la quería. Ustedes la iban a botar». El supervisor dio un paso hacia él. «Te dije que esto no es asunto tuyo. Lárgate antes de que llame a la policía». La coordinadora levantó la mano, deteniendo al supervisor. Miró a Tomás con una curiosidad fría, como quien examina un espécimen interesante. «¿Tú eres el hijo? ¿El que lustra zapatos en la entrada?» Tomás asintió sin apartar la mirada. La mujer sonrió de una manera que no tenía nada de amable. «Entiendo. Mira, niño, voy a ser generosa. No vamos a despedir a tu madre, no vamos a llamar a la policía, pero esto queda registrado en su expediente. Una falta más, una sola, y está fuera. ¿Entendido?» La amenaza quedó flotando en el aire como un cuchillo suspendido. Carmen asintió rápidamente, murmurando agradecimientos que le quemaban la boca. Tomás quiso gritar, quiso protestar, quiso decirles que eran unos miserables por humillar así a una mujer que daba su vida por esa empresa. Pero vio el miedo en los ojos de su madre, el terror de perder el único ingreso que tenían, y se tragó las palabras como vidrios rotos. «Vámonos, mamá», dijo tomándola del brazo, «vámonos de aquí». Mientras se alejaban por el pasillo de servicio, Tomás escuchó la risa del supervisor a sus espaldas. También escuchó algo más, el taconeo de zapatos caros acercándose desde la otra dirección. Levantó la vista y vio a Mauricio Escalante caminando hacia ellos, probablemente dirigiéndose a alguna reunión importante. Por un instante sus miradas se cruzaron. Escalante vio a Carmen con su uniforme de limpieza, vio a Tomás con su caja de lustrador, vio la escena completa en una fracción de segundo, y siguió caminando sin reducir el paso, sin cambiar la expresión, sin el más mínimo reconocimiento de lo que acababa de presenciar. Era peor que desprecio, era absoluta, completa, devastadora indiferencia. Esa noche, en el cuarto de 4 por 4 metros, Tomás no pudo dormir. Escuchaba a su madre llorar en silencio, tratando de ahogar los sollozos en la almohada para no preocuparlo. Cada lágrima que ella derramaba era una gota de ácido en el corazón de Tomás. Apretó el destornillador de su padre bajo la almohada y juró que algún día las cosas serían diferentes. Algún día. Las semanas siguientes trajeron más humillaciones. La coordinadora de recursos humanos, cuyo nombre era Graciela Mendoza, parecía haber encontrado un nuevo pasatiempo: vigilar a Carmen Villanueva. Cada día inventaba nuevas quejas. El piso no estaba suficientemente brillante, los baños olían a desinfectante, las ventanas tenían manchas invisibles para cualquier ojo humano. Carmen soportaba cada crítica en silencio, agachando la cabeza y prometiendo mejorar, aunque ambas sabían que el trabajo era impecable. Era un juego de poder, un recordatorio constante de quién mandaba y quién obedecía. Tomás también tenía sus propias batallas. Un grupo de guardias de seguridad había decidido que su presencia en la entrada era una molestia. Lo movían de lugar constantemente,
obligándolo a alejarse cada vez más del flujo principal de trabajadores. «Te dije que no aquí», le decían cuando encontraba un buen spot. «Muévete más allá. No queremos mendigos en la entrada principal». Tomás no era mendigo, era trabajador, pero sabía que para ellos no había diferencia. Ambos eran basura. Un jueves por la mañana, mientras Tomás lustraba los zapatos de un proveedor externo, ocurrió algo que cambiaría todo. Un grupo de ingenieros salió apresuradamente del edificio principal, sus rostros marcados por el estrés y la frustración. Hablaban entre ellos con voces tensas, y Tomás captó fragmentos de la conversación mientras fingía concentrarse en su trabajo. «El sistema Nexus está colapsando. Llevamos 3 días con fallas intermitentes. Escalante está furioso. Dice que si no lo resolvemos antes del viernes, rodarán cabezas». Tomás no entendía exactamente qué era el sistema Nexus, pero sabía que era importante. Había escuchado a los trabajadores hablar de él durante meses. El proyecto estrella de Meridian, la inversión más grande en la historia de la empresa, el sistema que pondría a la planta en el mapa mundial. También sabía que Mauricio Escalante era el responsable principal, el genio detrás del diseño, el hombre cuya reputación dependía de su éxito. Esa tarde, mientras esperaba a su madre cerca de la salida de empleados, Tomás vio algo inusual. Un camión de servicio técnico estaba estacionado junto al edificio de manufactura y varios técnicos externos descargaban equipos de diagnóstico. Los ingenieros de Meridian supervisaban la operación con expresiones de derrota apenas disimulada. Entre ellos estaba Escalante, de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido, observando todo con la intensidad de un halcón. Por pura curiosidad, Tomás se acercó lo suficiente para escuchar. Los técnicos externos estaban explicando sus hallazgos iniciales. «Es una falla en cascada», decía uno de ellos, un hombre calvo con lentes gruesos. «Algo está causando interferencia en los buses de datos. Cada vez que el sistema intenta estabilizarse, la interferencia lo tumba de nuevo». Escalante intervino con voz cortante. «Ya sabemos eso. Lo que necesitamos es la solución, no el diagnóstico». El técnico se encogió de hombros. «Vamos a necesitar más tiempo. Podría ser el hardware, podría ser el software, podría ser el cableado. Hay cientos de conexiones que revisar». La mandíbula de Escalante se tensó visiblemente. «No tenemos tiempo. Cada hora que esta máquina está caída nos cuesta $200,000. Tomás procesó esa información mientras se alejaba. $200,000 por hora. Era una cifra tan absurda que ni siquiera podía imaginarla. Su madre ganaba $500 al mes. Eso significaba que una hora de falla de esa máquina equivalía a 40 años del salario de Carmen. 40 años, por una hora. Esa noche, mientras su madre dormía exhausta, Tomás sacó el destornillador de su padre y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara parpadeante. Pensó en lo que había escuchado: interferencia en los buses de datos, fallas en cascada, conexiones que revisar. Eran palabras que conocía, conceptos que su padre le había enseñado en esas noches lejanas de aprendizaje y amor. «Los cables son como venas, mijo. Si aprendes a escucharlos, te dirán exactamente qué necesitan». Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Una idea que probablemente lo metería en problemas. Pero también una idea que no podía ignorar. Tomás no durmió esa noche. Su mente trabajaba como los circuitos que su padre le había enseñado a entender, conectando piezas de información, buscando patrones, formulando hipótesis. Interferencia en los buses de datos, fallas en cascada, cientos de conexiones por revisar. Había algo en esas palabras que le resultaba familiar, algo que no podía identificar, pero que su instinto reconocía. Antes del amanecer, salió del cuarto y caminó hacia la planta con una determinación nueva en sus pasos.
No fue directamente a la entrada principal donde solía instalarse. En cambio, rodeó el edificio hasta llegar a la zona de manufactura, donde había visto el camión de servicio técnico el día anterior. El área estaba restringida, marcada con letreros de prohibido, el paso que normalmente habrían detenido a cualquiera. Pero Tomás conocía los horarios de los guardias, conocía los puntos ciegos de las cámaras, conocía los pasajes que los trabajadores de limpieza usaban cuando nadie miraba. Beneficios de tener una madre que llevaba años en la planta. Se deslizó entre las sombras hasta alcanzar una ventana que daba al área de producción. A través del cristal sucio, pudo ver la máquina que estaba causando tantos problemas, el sistema Nexus. Era más grande de lo que había imaginado, una estructura de metal y cables que ocupaba casi todo el espacio de una cancha de baloncesto. Monitores parpadeaban con líneas de código y gráficos de diagnóstico. Técnicos con batas blancas caminaban entre los componentes, conectando equipos de medición, tomando notas, discutiendo en voz baja. Tomás observó durante casi una hora, memorizando cada detalle que podía captar desde su posición. Vio cómo los técnicos se concentraban en los paneles principales, en los procesadores centrales, en los módulos de control. Pero también vio algo que ellos parecían ignorar, un segmento de cableado secundario en la parte inferior de la máquina, parcialmente oculto por una cubierta metálica. Los cables de esa sección estaban organizados de manera diferente al resto, con un patrón que Tomás reconoció inmediatamente. Era el mismo patrón que su padre usaba cuando hacía instalaciones temporales, conexiones provisionales que funcionaban pero que no estaban diseñadas para uso permanente. Su corazón comenzó a latir más rápido. Podía estar equivocado, probablemente estaba equivocado. Era solo un niño lustrador de zapatos, sin educación formal, sin títulos ni certificaciones. Pero su padre le había enseñado a confiar en sus instintos, a ver lo que otros no veían, a escuchar lo que los cables tenían que decir. Y en ese momento, esos cables le estaban gritando algo que nadie más parecía escuchar. El sonido de pasos lo alertó. Se apartó de la ventana justo a tiempo para evitar ser visto por un guardia que hacía su ronda matutina. Corrió entre las sombras hasta alcanzar un área segura, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Había sido una locura venir aquí, un riesgo absurdo que podría haberle costado mucho, pero la información que había obtenido valía el peligro. Ahora solo tenía que encontrar la manera de usarla. Durante los días siguientes, Tomás mantuvo su rutina normal. Llegaba a la entrada, lustraba zapatos, cobraba sus monedas, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que veía salir a un ingeniero estresado, cada vez que escuchaba fragmentos de conversaciones sobre el Nexus, confirmaba sus sospechas. El problema estaba empeorando. Los técnicos externos no habían encontrado la solución. Escalante estaba cada vez más tenso, más agresivo, más desesperado. El viernes llegó con nubes de tormenta que parecían reflejar el ambiente dentro de la planta. Tomás había escuchado que ese era el plazo final, el día en que todo tenía que resolverse o las consecuencias serían catastróficas. Desde su puesto en la entrada, vio el desfile de ejecutivos preocupados, de técnicos frustrados, de ingenieros que caminaban como condenados hacia el patíbulo. A las 2 de la tarde, el auto negro de Escalante salió de la planta a toda velocidad, probablemente hacia una reunión de emergencia con los inversionistas. Y entonces, Tomás tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó de su banquito, guardó su caja de lustrador detrás de unos arbustos y caminó hacia la entrada de servicio que conocía tan bien. Su madre estaba trabajando en el ala administrativa hoy. No había riesgo de cruzarse con ella. Pasó junto a guardias que lo habían visto 1000 veces y que ya ni se molestaban en registrar su presencia. Invisible como siempre. Basura humana que nadie notaba. Pero esta vez
Esa invisibilidad sería su mayor ventaja. Tomás avanzó por los pasillos de servicio con la seguridad de quien conoce cada rincón. Había acompañado a su madre suficientes veces para saber exactamente cómo moverse sin llamar la atención. Mantuvo la cabeza baja, caminó con propósito, y cuando alguien lo miraba, simplemente señalaba hacia adelante como si tuviera un destino oficial. Nadie cuestiona a quien parece saber a dónde va. El área de manufactura estaba más caótica de lo que había visto desde afuera. Técnicos corrían de un lado a otro con tablets y herramientas. Ingenieros discutían acaloradamente frente a monitores que mostraban pantallas de error. El sistema Nexus dominaba el centro de la sala como un gigante herido, sus luces parpadeando en patrones irregulares que indicaban su agonía. En la pantalla principal, en letras rojas que pulsaban como un corazón enfermo, brillaba una sola palabra: error. Tomás se mantuvo en las sombras, observando. Los técnicos estaban concentrados en los paneles superiores, exactamente donde había predicho. Nadie miraba hacia abajo, hacia el segmento de cableado secundario que había identificado días antes. Era como si esa sección no existiera para ellos, un punto ciego colectivo nacido del prejuicio profesional. Los expertos siempre buscan problemas expertos, le había dicho su padre una vez. A veces la solución está en lo simple, pero el orgullo no les deja verla. De pronto, las puertas principales se abrieron con estrépito. Mauricio Escalante entró como una tormenta, su rostro enrojecido de furia, sus ojos barriendo la sala como reflectores, buscando culpables. Lo seguían 3 hombres de traje que Tomás no reconoció. Probablemente los inversionistas o representantes de ellos. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. «¿Dónde está el jefe de técnicos?», rugió Escalante. Un hombre calvo, el mismo que Tomás había visto días atrás, dio un paso adelante con expresión de cordero al matadero. «Aquí, ingeniero». Escalante caminó hacia él con pasos que resonaban como sentencias. «Prometiste resultados para hoy, prometiste que tendrías la solución. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo que mostrarle a estos caballeros?». El técnico tragó saliva. «Señor, hemos explorado todas las posibilidades. El problema parece ser una combinación de factores que interactúan de manera impredecible. Necesitamos más tiempo para el análisis completo». Escalante se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. «¿Más tiempo? ¿Tienes idea de cuánto dinero perdemos cada hora? ¿Tienes idea de lo que está en juego? No te traje aquí para que me des excusas. Te traje para que resolvieras el problema». Uno de los inversionistas intervino con voz gélida. «Ingeniero Escalante, entendemos la presión, pero necesitamos soluciones, no dramas. Si su equipo no puede manejar esto, quizás debamos considerar otras opciones». La amenaza quedó flotando en el aire. Escalante se volvió hacia el inversionista con una sonrisa que parecía tallada en hielo. «Mis sistemas no fallan, señor, y cuando lo hacen, yo encuentro la solución, siempre». Se giró hacia la sala y gritó con una voz que hizo temblar las paredes. «¡Todos! Quiero cada cable revisado, cada conexión verificada, cada componente probado. No salimos de aquí hasta que esa pantalla diga otra cosa que error». El caos se desató. Técnicos e ingenieros corrieron en todas direcciones, revisando, probando, descartando posibilidades. En medio de la confusión, nadie notó al niño de ropa raída que se deslizaba entre las estaciones de trabajo. Nadie vio cómo se acercaba a la sección inferior de la máquina, la sección que todos ignoraban. Nadie lo vio arrodillarse junto a los cables secundarios y comenzar a examinarlos con ojos que habían sido entrenados para ver lo invisible. Tomás trabajó en silencio, sus manos moviéndose con la seguridad de quien sigue un instinto más profundo que el conocimiento.
Levantó la cubierta metálica que ocultaba las conexiones provisionales. Lo que vio confirmó todo lo que había sospechado. Un empalme mal hecho, 2 cables de diferente calibre conectados con cinta aislante en lugar de soldadura apropiada. Era un trabajo de principiante, probablemente una solución temporal que alguien había olvidado reemplazar. Cada vez que el sistema demandaba máxima potencia, esa conexión deficiente creaba resistencia, generaba calor, causaba interferencia. Una falla tan simple que ningún experto pensaría en buscarla. Con cuidado, Tomás comenzó a separar los cables problemáticos. Necesitaba reconectarlos correctamente, pero para eso necesitaba herramientas que no tenía. Miró a su alrededor buscando opciones, y entonces sintió una mano agarrarlo del hombro con fuerza brutal. Lo levantaron del suelo como si no pesara nada, y antes de que pudiera reaccionar, estaba cara a cara con Mauricio Escalante. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». El grito de Escalante detuvo todo movimiento en la sala. Cada técnico, cada ingeniero, cada persona presente quedó congelada mirando la escena que se desarrollaba junto al sistema Nexus. Un niño harapiento, sucio, claramente fuera de lugar, sostenido por el cuello de su camisa raída por el hombre más poderoso de la planta. Era una imagen que nadie olvidaría. Tomás sintió el pánico subir por su garganta, pero se obligó a mantener la calma. «Señor», intentó decir, pero Escalante no lo dejó continuar. «¿Cómo entraste aquí? ¿Quién te dejó pasar?». 2 guardias de seguridad aparecieron de la nada, atraídos por el escándalo. Escalante les lanzó una mirada asesina. «¿Ustedes se supone que cuidan esta instalación? ¿Cómo es posible que un mendigo llegue hasta el corazón del proyecto más importante de la empresa?». Uno de los guardias reconoció a Tomás. «Es el lustrador de zapatos de la entrada, señor. Su madre trabaja aquí en limpieza». Escalante procesó la información con ojos que brillaban de furia. «¿La limpiadora? ¿Carmen Villanueva?». El guardia asintió. Escalante soltó a Tomás dejándolo caer al suelo y se volvió hacia la coordinadora de recursos humanos que había aparecido entre el gentío. «Quiero a esa mujer despedida hoy mismo. No me importa cuántos años lleve aquí. Si su hijo puede infiltrarse en áreas restringidas, ella es una amenaza de seguridad». Tomás sintió que el mundo se derrumbaba. «No, por favor», balbuceó. «Mi mamá no tiene nada que ver. Yo entré solo. Ella no sabe que estoy aquí». Escalante lo miró con un desprecio tan puro que quemaba. «¿Crees que me importa? ¿Crees que me interesa la historia de un mocoso mugriento? Tu madre está fuera. Tú estás fuera. Y si vuelvo a verte cerca de esta planta, llamaré a la policía». Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. Mientras hablaba, arrancó unos cables de las manos de Tomás, cables que el niño todavía sostenía sin darse cuenta, y los arrojó al suelo con violencia. El gesto fue tan brusco que algunos de los presentes retrocedieron instintivamente. Escalante estaba perdiendo el control, la presión del proyecto fallido mezclándose con la rabia de esta nueva humillación frente a los inversionistas. «Sáquenlo de aquí», ordenó a los guardias, «y asegúrense de que nunca vuelva». Los guardias tomaron a Tomás de los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. El niño no se resistió, sabía que era inútil, pero mientras lo llevaban, giró la cabeza para mirar una última vez hacia el sistema Nexus, hacia los cables que había estado a punto de reparar. Y entonces, con una voz clara que cortó el aire como un cuchillo, dijo algo que detuvo a todos. «El problema está en la sección B7. Conexión provisional con cables de diferente calibre. Empalme con cinta en lugar de soldadura.
Cada vez que el sistema demanda potencia máxima, la resistencia genera interferencia en los buses de datos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era silencio de tensión, era silencio de shock. Los técnicos intercambiaron miradas de incredulidad. Los ingenieros fruncieron el ceño procesando la información. Escalante permaneció inmóvil, su rostro transformándose del rojo de la furia al blanco de la confusión. El jefe de técnicos, el hombre calvo que había recibido la furia de Escalante minutos antes, fue el primero en reaccionar. Con pasos vacilantes, se acercó a la sección que Tomás había mencionado, la sección B7, el área inferior que nadie había revisado. Se arrodilló, levantó la cubierta metálica y examinó las conexiones con ojos de experto. El silencio se extendió durante segundos que parecieron horas. Finalmente, el técnico se incorporó con una expresión que mezclaba asombro y vergüenza. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Hay un empalme deficiente aquí. Cables de calibre 12 conectados a calibre 14 con cinta aislante. Es un trabajo amateur, probablemente de la instalación inicial. ¿Cómo no lo vimos antes? ¿Cómo no lo vi yo antes?» Todos los ojos se volvieron hacia Tomás, quien permanecía sostenido por los guardias cerca de la puerta. El niño los miraba con una calma que contrastaba con el caos de momentos antes. No había orgullo en su expresión, ni desafío, ni satisfacción. Solo la serenidad de quien sabe que ha dicho la verdad. Escalante caminó hacia él con pasos lentos, cada uno resonando en el silencio sepulcral de la sala. Se detuvo frente al niño y lo miró como si lo viera por primera vez. «¿Cómo lo supiste?», preguntó con una voz que había perdido todo rastro de arrogancia. «¿Cómo un niño lustrador de zapatos sabe algo que 12 ingenieros y un equipo de técnicos especializados no pudieron encontrar en una semana?» Tomás sostuvo su mirada sin parpadear. «Mi padre me enseñó. Él decía que los cables son como venas. Si aprendes a escucharlos, te dicen exactamente qué necesitan». La pregunta de Escalante quedó flotando en el aire como humo después de una explosión. Los técnicos, los ingenieros, los guardias, los inversionistas, todos miraban a Tomás esperando una respuesta que explicara lo inexplicable. Pero para el niño no había nada que explicar. Su padre le había enseñado a ver, y él simplemente había visto. El jefe de técnicos interrumpió el momento. «Señor Escalante, si la observación del niño es correcta, podemos tener el sistema funcionando en menos de una hora. Solo necesitamos reemplazar el empalme deficiente con una conexión apropiada». Escalante no respondió inmediatamente. Su mente parecía estar procesando demasiadas cosas a la vez: la humillación de haber sido superado por un niño harapiento, el alivio de que el problema tuviera solución, la furia de que sus propios equipos hubieran fallado donde un lustrador de zapatos había triunfado. «Háganlo», ordenó finalmente con voz seca, «y que alguien suelte a ese niño». Los guardias obedecieron, liberando a Tomás de su agarre. El niño se frotó los brazos donde los dedos habían dejado marcas, pero no se quejó. Sus ojos seguían fijos en los técnicos que ahora trabajaban febrilmente en la sección B7, siguiendo exactamente el diagnóstico que él había proporcionado. Vio cómo retiraban el empalme deficiente, cómo preparaban cables del calibre correcto, cómo soldaban las conexiones con el equipo apropiado. Cada movimiento confirmaba lo que él había sabido desde el momento en que vio esos cables por primera vez. Uno de los inversionistas se acercó a Escalante con expresión calculadora. «¿De dónde salió este niño?», preguntó en voz baja pero audible. Escalante apretó la mandíbula. «Es el hijo de una empleada de limpieza. Lustra zapatos en la entrada». El inversionista arqueó las cejas.
Interesante. Un lustrador de zapatos que diagnostica fallas que su equipo de élite no pudo encontrar en una semana. Muy interesante. El tono era neutral, pero el mensaje era claro. Escalante había quedado expuesto y todos lo sabían. Los minutos pasaron con una lentitud agónica. Tomás permanecía de pie en un rincón, sin atreverse a moverse, sin saber si debía quedarse o irse. Nadie le hablaba, pero tampoco nadie lo echaba. Era como si su estatus hubiera cambiado de intruso a testigo necesario, alguien cuya presencia era incómoda, pero inevitable. Finalmente, el jefe de técnicos se incorporó de su posición junto a la máquina. «Conexión completada», anunció, procediendo a reiniciar el sistema. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla principal, donde la palabra «error» seguía pulsando en rojo amenazante. El técnico introdujo una secuencia de comandos en el panel de control. Por un momento no pasó nada. El silencio era tan denso que Tomás podía escuchar su propio corazón latiendo. Y entonces, como el amanecer después de una noche interminable, la pantalla cambió. El rojo dio paso al verde. Las palabras «error» desaparecieron, reemplazadas por un mensaje que hizo que varios presentes exhalaran de alivio. Sistema estable. Operación normal. Los monitores secundarios cobraron vida mostrando gráficos de rendimiento, todos en parámetros óptimos. Las luces de la máquina dejaron de parpadear erráticamente y adoptaron el pulso constante de un sistema saludable. El jefe de técnicos se volvió hacia Escalante con una sonrisa temblorosa. «Funcionó», dijo casi sin creerlo. El diagnóstico del niño era exacto. El problema era exactamente donde él dijo que estaba. Escalante no sonrió. Su rostro permanecía inmóvil como una máscara, pero sus ojos traicionaban algo que podría haber sido asombro o quizás algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente al reconocimiento de su propia falibilidad. Los inversionistas intercambiaron miradas de aprobación. Uno de ellos, el que había hablado antes, dio un paso hacia Tomás. El niño instintivamente retrocedió, acostumbrado a que los hombres de traje solo se acercaran para causar problemas. Pero el inversionista no tenía expresión hostil. «¿Cuál es tu nombre, muchacho?», preguntó con genuina curiosidad. «Tomás Villanueva, señor». El hombre asintió lentamente. «Tomás Villanueva. Recordaré ese nombre». Se volvió hacia Escalante. «Ingeniero, creo que le debe una disculpa a este joven, y probablemente una conversación sobre el empleo de su madre». Las palabras cayeron sobre Escalante como piedras. La humillación era completa y pública, presenciada por todos los que importaban. El gran ingeniero, el genio de Meridian, obligado a disculparse con un niño lustrador de zapatos frente a los mismos inversionistas a quienes había prometido resultados. Escalante permaneció inmóvil durante varios segundos, su mandíbula tan tensa que parecía a punto de quebrarse. El orgullo y la necesidad luchaban visiblemente en su rostro, una batalla interna que todos presenciaban en silencio. Finalmente, el pragmatismo venció. Necesitaba a esos inversionistas, necesitaba a este proyecto, necesitaba mantener todo lo que había construido. Y si eso significaba tragarse su ego frente a un niño harapiento, lo haría. Caminó hacia Tomás con pasos medidos, cada uno costándole más que el anterior. Cuando estuvo frente al niño, tuvo que inclinar ligeramente la cabeza para mirarlo a los ojos. Era un gesto pequeño, pero simbólico. El hombre más poderoso de la planta bajando la mirada ante el más insignificante. «Parece que te debo una disculpa», dijo con voz que luchaba por mantenerse neutral. «Tu diagnóstico fue correcto. Mi equipo y yo estábamos equivocados». Las palabras sonaban arrancadas, como dientes extraídos sin anestesia. Tomás no sabía cómo responder.
Nunca nadie le había pedido disculpas, mucho menos alguien como Escalante. Asintió levemente, sin palabras, sin saber qué protocolo seguía a un momento así. Pero entonces recordó algo más importante que cualquier disculpa. «Mi mamá», dijo con voz firme. «Usted ordenó que la despidieran. Ella no hizo nada malo, solo yo entré donde no debía. Por favor, no la castigue por mis errores». El recordatorio golpeó a Escalante como una bofetada. En su furia, había ordenado el despido de Carmen Villanueva, una mujer que llevaba años limpiando sus oficinas sin jamás causar problemas. Miró hacia la coordinadora de recursos humanos, quien esperaba con tablet en mano, probablemente lista para ejecutar la orden en cualquier momento. «Cancela eso», dijo Escalante con un gesto brusco. «La señora Villanueva mantiene su empleo». Graciela Mendoza asintió y tecleó algo en su dispositivo, su expresión indescifrable. Uno de los inversionistas se adelantó nuevamente. «No tan rápido, ingeniero. Creo que este joven merece más que una disculpa y la no destrucción de la vida de su madre. Acaba de salvar un proyecto de $120 millones. ¿Cuánto le habría costado a la empresa si el sistema hubiera permanecido caído otro día? ¿Otra semana?» El cálculo era simple, pero devastador. Cada hora de inactividad costaba $200.000. El sistema llevaba casi una semana fallando. Las pérdidas acumuladas ya superaban los 20 millones. Escalante comprendió a dónde iba la conversación y no le gustaba nada. Pero antes de que pudiera intervenir, el inversionista continuó. «Propongo que la empresa recompense apropiadamente al joven Villanueva, un bono por su contribución, naturalmente, pero también algo más significativo». Se volvió hacia Tomás con una mirada evaluadora. «¿Te gustaría estudiar, muchacho? Ir a la escuela, quizás aprender formalmente lo que claramente ya entiendes por instinto?» Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estudiar? Él había dejado la escuela hacía años, cuando la muerte de su padre hizo imposible mantener cualquier cosa que no fuera la supervivencia básica. La educación era un lujo que nunca se había permitido soñar. «Me encantaría, señor», respondió con voz que apenas lograba mantenerse firme. «Pero no tenemos dinero para eso. Mi mamá necesita cada centavo que gana y yo necesito trabajar para ayudarla». El inversionista sonrió por primera vez. «Eso no será un problema. Meridian Technologies tiene un programa de becas para hijos de empleados. Normalmente está reservado para casos excepcionales de mérito académico». Se volvió hacia Escalante con una mirada que era casi un desafío. «Creo que identificar una falla que 12 ingenieros no pudieron encontrar califica como mérito excepcional. ¿No le parece, ingeniero Escalante?» La trampa estaba perfectamente tendida. Si Escalante se negaba, quedaría como un mezquino vengativo frente a los inversionistas. Si aceptaba, tendría que admitir públicamente que un niño sin educación había superado a su equipo de élite. Era una situación sin salida, diseñada para maximizar su humillación mientras aparentaba generosidad corporativa. «Naturalmente», respondió Escalante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «el joven Villanueva tendrá acceso completo al programa de becas. Nos aseguraremos de que reciba la mejor educación posible». Las palabras sonaban generosas, pero Tomás detectó algo en el tono que lo hizo sentir incómodo. Era como si Escalante estuviera prometiendo algo mientras planeaba otra cosa completamente diferente. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios que Tomás apenas podía procesar. La noticia de lo ocurrido en la planta se esparció como fuego entre los empleados de Meridian. El lustrador de zapatos que salvó el proyecto Nexus, lo llamaban. Algunos lo decían con admiración, otros con incredulidad, y unos pocos, especialmente los cercanos a Escalante, con un resentimiento apenas disimulado. Pero todos, sin excepción, sabían quién era Tomás Villanueva.
Ya no era invisible. Carmen lloró durante horas cuando se enteró de todo. Primero de miedo, cuando supo que su hijo se había infiltrado en área restringida. Luego de alivio, cuando confirmó que no habían perdido sus empleos. Y finalmente de orgullo. Un orgullo tan intenso que le quitaba el aliento cuando comprendió lo que Tomás había logrado. Tu padre estaría tan orgulloso, repetía abrazándolo con fuerza. Tan orgulloso, mijo. Tú tienes su don, tú tienes su luz. El programa de becas se materializó más rápido de lo esperado. Una semana después del incidente, Tomás fue inscrito en el Instituto Técnico Industrial, una de las mejores escuelas de la región. La empresa cubriría todos los gastos: matrícula, uniformes, materiales, transporte. Era un paquete completo que habría sido imposible de soñar apenas días antes. Tomás asistió a su primer día de clases con un uniforme nuevo que olía a oportunidad, caminando entre estudiantes que no sabían nada de lustrabotas, ni de pobreza, ni de noches sin cena. Pero no todo era luz. Escalante no había olvidado su humillación, y los hombres como él rara vez perdonaban. Aunque públicamente mostraba apoyo al programa de becas, en privado hacía todo lo posible por complicar la vida de los Villanueva. Carmen comenzó a recibir asignaciones de trabajo más pesadas, turnos más largos, tareas que antes se distribuían entre varios empleados. Graciela Mendoza, la coordinadora de recursos humanos, aparecía constantemente para señalar supuestas deficiencias en su trabajo. Era un acoso sutil, diseñado para ser invisible ante ojos externos, pero devastador para quien lo sufría. Tomás notó los cambios en su madre, las ojeras más profundas, el cansancio que ya no se disimulaba, los suspiros que escapaban cuando creía que nadie escuchaba. Intentó hablar con ella, pero Carmen negaba que algo estuviera mal. «Son imaginaciones tuyas, mijo», decía con una sonrisa forzada. «Todo está bien. Concéntrate en tus estudios. Eso es lo único que importa ahora». En la escuela, Tomás descubrió que su talento era real. Las clases de electricidad y electrónica que tanto temía resultaron ser naturales para él, como si estuviera recordando algo que siempre había sabido en lugar de aprender algo nuevo. Sus profesores quedaban impresionados con su capacidad para diagnosticar problemas, para ver conexiones que otros pasaban por alto. «Es como si los circuitos le hablaran», comentó uno de ellos en una reunión de facultad. Nunca había visto nada igual. Pero el conocimiento técnico no era lo único que Tomás absorbía. También aprendía sobre el mundo corporativo, sobre las estructuras de poder, sobre cómo hombres como Escalante mantenían su dominio. Escuchaba conversaciones en los pasillos de Meridian cuando visitaba a su madre, captaba fragmentos de chismes entre los trabajadores, armaba el rompecabezas de una empresa donde el talento importaba menos que las conexiones. 3 meses después del incidente del Nexus, llegó una oportunidad inesperada. El sistema Nexus, ahora funcionando perfectamente, iba a ser presentado oficialmente ante medios y socios comerciales en una ceremonia de inauguración. Era el evento del año para Meridian, la culminación de años de trabajo y millones de inversión. Y alguien, probablemente uno de los inversionistas que había presenciado el diagnóstico de Tomás, sugirió que el niño debería estar presente en el escenario durante la presentación. La idea enfureció a Escalante, pero no podía oponerse abiertamente. La historia del lustrador que salvó el proyecto se había convertido en una narrativa de relaciones públicas demasiado valiosa para ignorar. Meridian Technologies, donde el talento se reconoce sin importar el origen. Era un eslogan que el departamento de marketing había adoptado con entusiasmo, aunque la realidad dentro de la empresa fuera muy diferente.
Tomás aceptó la invitación sin saber exactamente en qué se estaba metiendo. Solo sabía que estaría en un escenario, frente a cámaras y periodistas, junto al hombre que había intentado destruir a su familia. Era una situación que cualquier persona sensata habría evitado. Pero Tomás había aprendido algo de su padre además de electricidad. Los cables no mienten, y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. El día de la ceremonia amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de las nubes de tensión dentro de Meridian Technologies. El auditorio principal había sido transformado en un escenario digno de un lanzamiento tecnológico de primer nivel. Pantallas gigantes mostraban el logo de la empresa. Cámaras de televisión ocupaban posiciones estratégicas. Periodistas de medios nacionales e internacionales llenaban las primeras filas, sus grabadoras y libretas listas para capturar cada palabra. Tomás llegó 2 horas antes del evento, acompañado por su madre, quien había recibido permiso especial para asistir. Carmen vestía su mejor ropa. Un vestido sencillo, pero digno, que había guardado durante años para ocasiones especiales. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras caminaban entre ejecutivos de trajes costosos y tecnología que no comprendía. Tomás, por su parte, usaba el uniforme de su escuela técnica, limpio y planchado con esmero. No tenía traje ni ropa elegante, pero tampoco quería aparentar ser algo que no era. En el backstage, el ambiente era de caos controlado. Técnicos ajustaban micrófonos, asistentes repasaban guiones, ejecutivos practicaban sus líneas frente a espejos imaginarios. Escalante estaba en el centro de todo, dirigiendo el espectáculo con la precisión de un general antes de la batalla. Cuando vio a Tomás, su expresión se endureció casi imperceptiblemente, pero mantuvo la compostura. «Ah, el joven prodigio», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu momento en el escenario será breve. Solo necesitas estar presente cuando mencione la colaboración con la comunidad. No tienes que decir nada. ¿Entendido?» Tomás asintió sin palabras. Había aprendido que con hombres como Escalante, menos era más. No valía la pena discutir instrucciones que probablemente ignoraría de todos modos si la situación lo requería. La ceremonia comenzó exactamente a las 10 de la mañana. El presidente de Meridian, un hombre de 70 años que rara vez aparecía en público, dio las palabras de bienvenida. Habló de innovación, de progreso, de cómo la empresa estaba cambiando el mundo un circuito a la vez. Luego se dio el micrófono a Escalante, quien subió al escenario con el aplomo de quien ha nacido para estar bajo los reflectores. El ingeniero desplegó todo su carisma mientras explicaba el sistema Nexus. Usó animaciones en las pantallas gigantes, demostró capacidades en tiempo real, citó estadísticas que impresionaban incluso a quienes no entendían los detalles técnicos. Era un showman consumado, y el público respondía con aplausos en los momentos precisos. Todo marchaba según el guión perfectamente ensayado. Entonces llegó el momento que Tomás había estado esperando. Y ahora, continuó Escalante con una sonrisa calculada, quiero presentarles a alguien especial. Alguien que representa el compromiso de Meridian con la comunidad que nos rodea. Las pantallas mostraron una fotografía de Tomás junto al sistema Nexus, tomada específicamente para este momento. Este joven, Tomás Villanueva, hijo de una de nuestras valiosas empleadas, identificó una oportunidad de mejora en nuestro sistema durante las fases finales de prueba. Tomás notó inmediatamente la elección de palabras. Oportunidad de mejora, no falla crítica. Fases finales de prueba, no una semana de pánico con millones en pérdidas. Escalante estaba reescribiendo la historia en tiempo real, minimizando lo ocurrido mientras aparentaba celebrarlo. «¡Sube al escenario, muchacho!»,
invitó Escalante con un gesto amplio. Tomás caminó hacia las luces con el corazón latiendo fuerte. El aplauso del público era educado pero tibio, el reconocimiento que se da a una curiosidad más que a un protagonista. Escalante le puso una mano en el hombro, un gesto que parecía paternal, pero que Tomás sintió como una garra. Este joven es prueba de que en Meridian valoramos el talento donde sea que lo encontremos, continuó el ingeniero. Su observación nos ayudó a optimizar el sistema antes del lanzamiento. Estamos orgullosos de apoyar su educación a través de nuestro programa de becas. Más aplausos. Tomás permanecía inmóvil, procesando cada mentira disfrazada de verdad. Escalante estaba usando su historia para lustrar la imagen de la empresa mientras borraba los detalles que lo hacían quedar mal. Era una manipulación magistral, invisible para quienes no conocían los hechos reales. Y entonces algo cambió. Un periodista de la primera fila levantó la mano. Ingeniero Escalante, ¿podría el joven decirnos, en sus propias palabras, qué fue lo que observó? La pregunta quedó suspendida en el aire como una granada sin detonar. Escalante mantuvo la sonrisa, pero Tomás vio cómo sus dedos se tensaban sobre su hombro. Fue solo una pequeña observación técnica, intervino el ingeniero rápidamente. Nada que merezca entrar en detalles durante una celebración como esta. Pero el periodista no se rindió. Con todo respeto, ingeniero, nuestros lectores estarían muy interesados en escuchar la perspectiva del joven. Es una historia inspiradora, un niño humilde que contribuye a un proyecto de $120 millones. ¿No cree? Otros periodistas comenzaron a murmurar en acuerdo. Las cámaras giraron hacia Tomás, esperando. El público, que minutos antes parecía desinteresado, ahora prestaba atención genuina. Era el momento que Escalante había temido, el instante en que perdía el control de la narrativa. Tomás sintió el peso de todas las miradas sobre él. Pensó en su madre, sentada en algún lugar del auditorio, probablemente aterrada de lo que pudiera decir. Pensó en su padre, en las noches de enseñanza bajo la luz de una lámpara parpadeante. Pensó en todas las humillaciones que había soportado, en todas las veces que lo habían tratado como basura, en todas las lágrimas que su madre había derramado en silencio. Y entonces habló. El sistema Nexus tenía una falla en la sección B7, dijo con voz clara que resonó en los micrófonos. Una conexión provisional con cables de diferente calibre empalmados con cinta aislante en lugar de soldadura apropiada. Cada vez que el sistema demandaba potencia máxima, esa conexión deficiente generaba resistencia e interferencia en los buses de datos. Eso causaba fallas en cascada que colapsaban todo el sistema. El silencio en el auditorio era absoluto. Tomás continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. El sistema estuvo caído durante casi una semana. Los técnicos y los ingenieros buscaban el problema en los componentes principales, en los procesadores, en el software, pero el problema estaba abajo, en una sección que nadie revisaba porque parecía demasiado simple para causar una falla tan grande. Escalante intentó intervenir. Bueno, como decía, fue una observación valiosa que nos permitió optimizar el sistema antes de... Pero Tomás no había terminado. Mi padre me enseñó que los cables son como venas, interrumpió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Que si aprendes a escucharlos, te dicen exactamente qué necesitan. Yo no tengo títulos ni certificaciones. Solo sé lo que mi padre me enseñó antes de morir. Y cuando vi esos cables, supe exactamente qué estaba mal. El periodista que había iniciado todo esto garabateaba furiosamente en su libreta. Otros hacían lo mismo. Las cámaras captaban cada expresión, cada gesto, cada matiz de la escena. Escalante había perdido completamente el control.
Entonces habló el presidente de Meridian, quien hasta ese momento había permanecido en silencio al fondo del escenario. Era un hombre que rara vez intervenía públicamente, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. «Tomás», dijo acercándose al micrófono, «¿me estás diciendo que identificaste una falla crítica que nuestro equipo de élite no pudo encontrar durante una semana?» Tomás lo miró directamente a los ojos. «Sí, señor. Y lo hice desde afuera de una ventana, observando durante una hora, porque no tenía permiso para entrar. Cuando finalmente entré y traté de ayudar, el ingeniero Escalante ordenó que me sacaran y que despidieran a mi madre». El murmullo que recorrió el auditorio fue como una ola. Los periodistas intercambiaban miradas de incredulidad y excitación. Esta ya no era una simple ceremonia de lanzamiento tecnológico. Era una historia de David contra Goliat, de talento contra privilegio, de verdad contra poder. Era exactamente el tipo de narrativa que vendía periódicos y generaba clics. Escalante había palidecido visiblemente. Intentó hablar, pero el presidente lo silenció con un gesto. «Ingeniero Escalante», dijo con voz que cortaba como acero, «usted y yo tendremos una conversación muy seria después de este evento. Por ahora, creo que este joven merece un reconocimiento mucho más significativo que el que habíamos planeado». Lo que siguió quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El presidente de Meridian, don Aurelio Vega, tomó el control del evento con la autoridad de quien ha construido imperios. Era un hombre que había comenzado su carrera como técnico en una fábrica pequeña hacía 50 años y que nunca había olvidado sus orígenes. La historia de Tomás resonaba en él de una manera que Escalante nunca podría comprender. «Tomás Villanueva», dijo don Aurelio con voz solemne, «lo que has demostrado hoy va más allá de conocimiento técnico. Has demostrado integridad, valentía y un compromiso con la verdad que muchos adultos en esta sala harían bien en imitar». Se volvió hacia el público, hacia las cámaras, hacia los periodistas que documentaban cada palabra. Esta empresa fue fundada sobre el principio de que el talento puede surgir de cualquier lugar. Hoy, este joven nos ha recordado esa verdad de la manera más poderosa posible. Don Aurelio hizo una seña y un asistente se acercó con un documento. «A partir de hoy», anunció, «Tomás Villanueva recibirá una beca completa, no solo para su educación secundaria, sino para cualquier universidad que elija cuando llegue el momento. Además, quiero crear una nueva posición en Meridian, aprendiz especial del Departamento de Ingeniería. Tomás tendrá acceso a nuestras instalaciones, a nuestros equipos y a mentores que puedan ayudarlo a desarrollar su extraordinario talento». El aplauso que siguió fue genuino. No el educado reconocimiento de antes, sino una ovación que nacía del asombro y la admiración. Tomás buscó a su madre entre el público y la encontró llorando sin disimulo, sus manos cubriendo su boca como si intentara contener la emoción que la desbordaba. A su lado, otros empleados de limpieza que habían logrado colarse al evento aplaudían con un orgullo que trascendía lo personal. Uno de ellos había triunfado, y eso significaba que cualquiera de ellos podía hacerlo. Pero don Aurelio no había terminado. «También hay otro asunto que debemos abordar», continuó con tono más serio. «He escuchado que la madre de Tomás, Carmen Villanueva, ha enfrentado ciertas dificultades en su trabajo últimamente, dificultades que parecen haber comenzado justo después de que su hijo nos ayudara con el sistema Nexus». Miró directamente a Graciela Mendoza, quien había palidecido en su asiento. «Quiero una investigación completa sobre las prácticas del Departamento de Recursos Humanos. Y quiero que la señora Villanueva sea transferida a un puesto administrativo con horarios razonables y compensación apropiada para alguien con su antigüedad».
Las palabras cayeron sobre Escalante y su círculo como un mazo. El ingeniero permanecía inmóvil en el escenario, su rostro una máscara de control que apenas ocultaba la tormenta interior. Todo lo que había construido, toda la imagen de genio infalible que había cultivado durante décadas, se desmoronaba en tiempo real frente a cámaras que transmitían a todo el país. Después de la ceremonia, los periodistas rodearon a Tomás como abejas a la miel. Querían su historia completa, de dónde venía, cómo había aprendido, qué sentía en este momento. Tomás respondió a cada pregunta con la misma honestidad directa que había mostrado en el escenario. No intentó parecer más de lo que era, ni menos. Era un niño que lustraba zapatos, que había aprendido de su padre, que había visto algo que otros no vieron. Nada más, nada menos. Esa noche, en su pequeño cuarto, que ahora parecía más luminoso que nunca, Tomás y Carmen compartieron una cena especial. Habían comprado pollo rostizado de camino a casa, un lujo que rara vez se permitían. Comieron en silencio al principio, procesando todo lo que había ocurrido. Luego Carmen tomó la mano de su hijo y habló con voz temblorosa. Tu padre te está viendo, mijo, estoy segura, y está más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Tomás apretó la mano de su madre y sonrió. Lo sé, mamá, puedo sentirlo. En su bolsillo, el viejo destornillador de Roberto Villanueva pesaba como siempre. Pero ahora ese peso se sentía diferente. Ya no era solo un recuerdo de lo perdido, era un puente hacia el futuro. Los meses que siguieron transformaron no solo la vida de Tomás, sino el paisaje completo de Meridian Technologies. La investigación ordenada por don Aurelio reveló un patrón de abusos que iba mucho más allá de Carmen Villanueva. Decenas de empleados de bajo rango habían sufrido maltrato sistemático, amenazas veladas y condiciones de trabajo que rozaban lo ilegal. Graciela Mendoza fue despedida. 3 supervisores más siguieron su camino. Y Mauricio Escalante, aunque técnicamente mantuvo su puesto, fue relegado a un rol secundario que todos entendían como el preludio de una salida definitiva. Carmen Villanueva nunca más limpió un baño. Su nuevo puesto en administración le permitía trabajar horarios humanos, ganar un salario digno y por primera vez en años estar presente cuando su hijo llegaba de la escuela. El pequeño cuarto de 4 por 4 metros fue reemplazado por un apartamento modesto pero luminoso, con ventanas reales que dejaban entrar el sol y una cocina donde podían preparar comida sin miedo a que la hornilla fallara. Tomás floreció en su nueva realidad. El Instituto Técnico Industrial resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde su talento era reconocido y cultivado, donde los profesores veían potencial en lugar de pobreza, donde sus compañeros lo respetaban por lo que sabía hacer y no por lo que tenía. Sus calificaciones eran excepcionales, particularmente en todo lo relacionado con sistemas eléctricos y electrónicos. Pero más importante que las notas era la confianza que crecía en él cada día. La certeza de que su padre no se había equivocado al creer en su don. Su posición como aprendiz especial en Meridian le abría puertas que habría sido imposible imaginar un año antes. Trabajaba junto a ingenieros que al principio lo miraban con escepticismo, pero que gradualmente aprendieron a valorar su perspectiva única. Tomás veía problemas desde ángulos que la educación formal no enseñaba. Hacía preguntas que los expertos habían dejado de hacerse, encontraba soluciones en la simplicidad cuando otros buscaban en la complejidad. Un año después del incidente del Nexus, Tomás fue invitado a dar una charla en la conferencia anual de la industria tecnológica. Tenía 14 años, vestía un traje que la empresa le había regalado, y temblaba de nervios mientras esperaba su turno en el backstage. Pero cuando subió al escenario y vio las miles de caras esperando sus palabras, algo cambió.
Recordó a su padre, sus enseñanzas, sus noches de paciencia infinita, y habló. Contó su historia sin adornos ni exageraciones. Habló de la pobreza, de la invisibilidad, de lo que significa ser tratado como basura por quienes se creen superiores. Habló de su padre y del legado que le dejó, más valioso que cualquier herencia material. Habló de los cables como venas, de escuchar lo que otros ignoran, de encontrar verdades en los lugares más simples. Y habló del sistema Nexus, de cómo un niño lustrador de zapatos vio lo que 12 ingenieros no pudieron ver, no porque fuera más inteligente, sino porque nadie le había enseñado a ignorar lo obvio. Cuando terminó, el silencio duró 3 segundos completos. Luego vino la ovación. 3000 personas de pie, aplaudiendo a un adolescente que había demostrado que el talento no entiende de clases sociales, que la verdad siempre encuentra su camino, que incluso los sistemas más complejos a veces fallan por las razones más simples. En la primera fila, Carmen Villanueva lloraba de orgullo. A su lado, don Aurelio Vega asentía con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Y en algún rincón del auditorio, Mauricio Escalante observaba en silencio, finalmente comprendiendo algo que su arrogancia le había impedido ver durante toda su carrera. Que la grandeza verdadera no se mide en títulos ni en salarios, sino en la capacidad de reconocer la luz donde otros solo ven oscuridad. Esa noche, de vuelta en su nuevo hogar, Tomás sacó el destornillador de su padre y lo colocó en un pequeño estante junto a la fotografía de Roberto Villanueva. Era un altar simple pero sagrado, un recordatorio de dónde venía y de todo lo que aún quedaba por construir. «Gracias, papá», susurró en la penumbra, «por enseñarme a escuchar». Y en el silencio de la noche, casi pudo jurar que escuchó la respuesta. «Siempre supe que lo lograrías, mijo. Siempre lo supe. Si esta historia te emocionó, déjanos un like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez subestimaron tu conocimiento por tu apariencia? Y si quieres seguir emocionándote, no te pierdas la historia donde una bóveda que nadie pudo abrir en 10 años fue abierta en solo 11 minutos por el hijo de un barrendero. Lo que encontraron adentro cambió todo para siempre.